Hemos analizado ayer el cambio de las excluyentes de antijuridicidad y de reproche bajo una perspectiva de género mejor, bajo un enfoque diferencial. Ustedes me pueden decir, lo único que hizo fue agregar enfoque diferencial, como podríamos haber agregado perspectiva de género, y tiene razón, solamente que a mí no me gustaría que el enfoque diferencial, como ha pasado con el razonamiento probatorio, se convierta en una muletilla en las sentencias, con lo cual ya el juez, el magistrado, el ministro cumple con poner la muletilla enfoque, razonamiento probatorio o perspectiva de género y ya está haciendo exactamente lo mismo usando los mismos machotes. No, me parece que el tema, principalmente cuando se refiere a la libertad de las personas, y principalmente cuando se refiere al derecho penal, el tema es serio, exigente y profesional. Y partiendo de esa seriedad, de esa exigencia y de esa profesionalidad, nosotros tenemos que seguir cuestionándonos, como ayer nos cuestionábamos, las excluyentes desde el punto de vista de una pregunta, ¿no? A mí me gusta mucho cuando doy clases que después de decir algo, el alumno me cuestione. Y lógicamente que si hemos hablado de un enfoque diferencial en las excluyentes, hemos hablado de un enfoque diferencial en el concepto de las excluyentes, no al final de la construcción de la dogmática, sino al principio, desde la detención del imputado. Y si hemos hablado de que la dogmática penal tiene que superarse cuando ya tenemos a una persona detenida porque está sometida al proceso, es decir, al derecho adjetivo y no al derecho sustantivo, esas posiciones exigen de ustedes y de mí una serie de preguntas para una serie de respuestas. Y me parece que la pregunta que tendríamos inicialmente que hacernos es, ¿cómo concibo entonces yo, cómo concibo yo entonces una teoría del delito desde una pragmática penal? Y este sería mi objetivo en ese momento con respecto a ustedes. Y lógicamente en el sistema acusatorio nos hacemos una pregunta, ¿por dónde empiezo cuando me toca acusar? Porque el que acusa, el órgano acusador, el órgano legitimado para el ejercicio de la acción penal pública es el Ministerio Público. Aunque ahora ya cuente con la coadyuvancia del asesor jurídico de la víctima, la acción penal, el monopolio de la acción penal la sigue teniendo en la acción pública el Ministerio Público. Primera idea que es fundamental entender. ¿Por dónde empiezo cuando me toca acusar? Lógicamente que en protección del principio acusatorio, el fiscal debe construir desde los hechos, no desde la tipicidad, una teoría del delito en enfoque diferencial. Hay una serie de libros escritos en México en los que se dice que lo importante en la imputación es la tipicidad. Sin embargo, hay una serie de juristas en México que consideramos que la imputación es de hechos y ese hecho debe ser coherente con un tipo penal, pero hechos. Y por eso el debate argumentativo del proceso penal es hechos, conceptos y valores. Construir desde los hechos, no desde la tipicidad, una teoría del delito en enfoque diferencial. Con esto, ya con solo esta página abierta en nuestra presentación, estamos complicándonos absolutamente todo. Y esa complicación nos va a llevar a una mejor justicia del proceso y del derecho en favor posiblemente del imputado, quizá porque desgraciadamente el éxito del imputado es el fracaso de la víctima muchas veces. Construir desde los hechos. Es decir, ¿qué construye? Es la palabra o la pregunta que continúa.
y entonces tengo que decir, lo primero que tengo que construir son hechos. Y lógicamente esos hechos en el derecho penal nos contextualizan, ¿no? ¿Quién? Nombre del sujeto activo. ¿Qué? ¿Cuál fue la conducta, acción u omisión del sujeto activo? ¿A quién? El nombre del sujeto pasivo o de la víctima. ¿Cuándo? Fecha. ¿Dónde? Lugar. ¿A qué horas? Hora. ¿Cómo? Viene el modus operandi. ¿Bajo qué análisis de contexto y bajo qué enfoque diferencial? Vean que estoy ya mezclando dogmática penal mexicana, pragmática penal en la concepción mía del derecho penal desde el proceso. Estoy ya construyendo porque tengo un detenido a una persona denunciada por delito o detenida por delito, y estoy introduciendo la perspectiva de género desde un enfoque diferencial, es decir, bajo qué análisis de contexto y bajo qué enfoque diferencial. Únicamente hay una pregunta que falta. Hay una razón que falta que es muy importante que ustedes no dejen de responderse esos signos de pregunta que no tienen palabra, que se llama ¿por qué? ¿Cuántos hechos no son delitos si nos respondemos, si probamos el por qué? Y no es porque la conducta ilícita se justifique, sino porque la conducta humana tiene justificaciones. ¿En qué? En las excluyentes, porque no voy a empezar con las excluyentes, sino que voy a empezar con el principio de inocencia. Y por eso es muy importante comprender el análisis de contexto y el enfoque diferencial. Desde el principio, desde la construcción de los hechos. Cuando nosotros nos planteamos el por qué, a ver, ¿por qué tuvo relaciones sexuales? Porque hubo fuerza, no hubo fuerza, hubo violación, no hubo violación, o hubo consentimiento, no hubo consentimiento. ¿Por qué la mató? ¿Y por qué la mató con arma de fuego? ¿O por qué con un cuchillo? Y empezamos a plantearnos desde la construcción fáctica la pragmática penal. Y es lógico entonces que cuando nosotros hemos construido los hechos, nos planteemos unas variables desde el tipo objetivo y desde el tipo subjetivo. Es decir, en México, desde la dogmática penal, el tipo objetivo nos va a dar al sujeto activo, al sujeto pasivo, la conducta típica de acción o de omisión, el bien jurídico, los medios típicos, el resultado típico, y lógicamente el tipo subjetivo, dolo o culpa, y las variables de la omisión y las variables de la comisión por omisión. Y lógicamente hemos sumado atrás, ¿bajo qué análisis de contexto? Porque el análisis de contexto nos va a dar una respuesta fáctica más rica que la construcción actual y el enfoque diferencial que nos va a responder en cierto sentido el por qué desde la construcción fáctica. Ustedes me pueden decir aquí, José Daniel, pues no ha cambiado absolutamente nada. El por qué ya lo teníamos desde antes y quizás usted solamente ha sumado el análisis de contexto y el enfoque diferencial como estrategias de investigación. ¿Qué diferencias hay aquí para poder hablar de una pragmática penal? Ninguna. Me parece que sí, en lo que hemos dicho hasta ahora, pero yo quería, disculpen ahorita que quite esta imagen, yo quería que desde la pragmática viéramos que esos primeros hechos, quién, qué, a quién, cuándo, dónde, a qué horas, cómo, bajo qué análisis de contexto y bajo qué enfoque diferencial nos permita, con el por qué, obtener el móvil,
las excluyentes y la coartada, y la teoría del caso. Aquí sí estoy variando, desde la dogmática penal mexicana a la pragmática del siglo XXI, con el cambio del proceso penal en el 2008 al introducirse el modelo acusatorio, y en el 2016 al introducirse la perspectiva de género, que yo he aclarado por lo menos desde mi planteamiento filosófico como enfoque diferencial. Pero es lógico que tenía que cambiar algo, y sí cambió, porque el tipo objetivo solamente se queda con el sujeto pasivo. Nunca el sujeto activo puede ser tipo objetivo. Entre otras razones, porque puede ser que no sea él. En cambio, siempre la víctima es la víctima. Por eso vamos a hablar de tipo objetivo, el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido, los medios típicos utilizados, el resultado típico del hecho delictivo, la tipicidad de la conducta y las circunstancias de tiempo, modo, lugar. Y entonces, ¿dónde quedó lo demás del tipo objetivo mexicano? En el tipo subjetivo. El sujeto activo, porque la conducta es subjetiva, porque la conducta es conducta, porque la conducta no puede ser dogmática, porque la conducta puede estar legitimada, porque la conducta puede estar sometida a un enfoque diferencial, porque la conducta debe estar bajo un análisis de contexto, o porque puede haber un principio de inocencia, porque debe haber un principio de inocencia, porque puede haber una serie de excluyentes. Entonces el sujeto activo está reinando el tipo subjetivo, y lógicamente la conducta de acción o de omisión tiene que analizarse en el tipo subjetivo, el dolo o la culpa, las variables de la omisión, los grados de ejecución, la forma de intervención, el desistimiento o no de la conducta y las excluyentes del delito, entran todas ellas en el tipo subjetivo. Yo espero que con esto les pueda dar un enfoque distinto, mucho más justo, mucho más de respeto al principio de inocencia, más coherente con el enfoque diferencial o perspectiva de género, si queremos llamarle como lo hace la Suprema Corte de Justicia, sin razones ideológicas, que está haciéndole mucho daño al país y a todo el mundo. Y entonces tenemos una visión distinta del derecho. Espero que pueda servir, que pueda gustar, y en todo caso escrito sobre esto para que ustedes puedan ampliar un poco más los conceptos. Muchas gracias.